precandidato consejero escolar de la lista de la UCR de Frente Juntos, ¿no? Lista que encabeza Gonzalo Díez. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Que encabeza Gonzalo Díez a nivel local y a nivel provincial nacional, Facundo Manes. Muy bien, bueno, vos estábamos hablando fuera del aire, en 2013 había sido precandidato a concejal en aquella oportunidad o candidato. En el 2013 sí, llegué a ser candidato, sí, y después en un acuerdo con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista Libres del Sur y el partido que yo pertenecía, el Partido GEN, que lo lidera Margarita Stolbizer. Bueno, ahí en la cabeza de lista era el doctor Alberto Snaola. Y bueno, ganamos la interna y en ese acuerdo yo asumí después del 2013 al 2015 como secretario del Consejo Deliberante. Claro, y también, bueno, después tuviste participación en el 2015 como precandidato a intendente, ¿no? Sí, una decisión de voluntad para poder acompañar la lista de Margarita Stolbizer, que había quedado sola, podríamos decir, después de que Wiener desistiera de la candidatura. Y bueno, hubo que trabajar y salir y fue lo que hicimos. Y bueno, y este nuevo desafío, ¿cómo lo planteás? ¿Cómo ha sido llegar a este lugar de precandidato a consejero escolar en un área que indudablemente hoy por hoy, como es la educación, que está en debate, ¿no? En discusión y hay muchas cuestiones por ahí que la sociedad está reclamando? ¿Puedo hacer ahora sí nos contás un poquito cómo llegaste a esto y demás? Sí. Pero quiero hacer una pregunta que por mi parte desconozco bastante, y me imagino que seguramente por ahí alguien más lo desconoce. Porque todos siempre ya hablamos de los precandidatos a concejales, intendentes, todo, pero el consejero escolar está ahí abajo y muchas veces no sabemos, y lo admito, ¿no? Le digo, no sé bien, qué es la función que va a hacer el consejero escolar. Bien. O sea, ¿para qué lo elegimos al consejero escolar? Bien. Inicialmente los consejeros escolares tenían más que ver con una cuestión pedagógica, que después eso fue cambiando con el tiempo. Hoy tienen que ver más con una cuestión administrativa y de gestión, ¿verdad? Y apoyar, como se denomina, a la comunidad educativa. Es decir, yo pienso, esto ya es personal, pero creo que tiene que ver también con la realidad, fue cambiando la función de acuerdo a las necesidades y a cómo ha ido evolucionando la educación y las escuelas públicas en la República Argentina, ¿verdad? Y en la provincia de Buenos Aires. Hoy las necesidades son mayores, la asistencia es mayor, entonces quizás la demanda y el trabajo del consejero escolar en la gestión también es mayor. Y pasa por otros lugares, quizás en un tiempo tenía que ver más con lo pedagógico y hoy tiene que ver mucho más con el medio de transporte, según las ciudades, según los lugares, con los comedores escolares y también, por supuesto, con la infraestructura. También es el acompañamiento en la gestión de trámites de los docentes. También cumple esas funciones el consejero escolar. Digamos que es una función amplia de dedicación y bueno, que fue mutando entiendo por las necesidades, como fue cambiando la sociedad. Voy a hacer un paréntesis. Yo tengo 55 años y cuando iba al colegio, mi papá tenía 2 laburos, una persona muy humilde, y me decía, vos tenés que estudiar. Y quizás mis compañeros que tenían una muy buena posición también iban a la escuela pública y el padre le decía lo mismo, vos tenés que estudiar. Y la única preocupación que teníamos nosotros en ese momento era ir al colegio y estudiar. Porque después salíamos todos caminando por la calle, el barrio iba con guardapolvos blancos y todo el mundo llegaba bien y demás. Bueno, eso fue cambiando, ¿verdad? Entonces, la asistencia, yo veía solamente a mi maestra, es decir, y a la directora del colegio. Es decir, era lo único que uno veía en el colegio, la institución, y después por ahí mi viejo participando en la cooperadora, pintando y así, como los padres de los otros alumnos. Todo eso hoy ha cambiado y creo que la inseguridad también que se da en la Argentina en muchos aspectos, la corrupción que se da en muchos aspectos, no en todos, hace que tenga que haber un seguimiento, un aporte administrativo mucho mayor, ¿no? Una burocracia mucho mayor. Y creo que en ese sentido es la función que hoy le toca al consejero escolar. Hemos retrocedido. Yo creo que sí, que hemos retrocedido. Hemos retrocedido, ¿no? Antes los chicos iban a la escuela a estudiar y hoy lamentablemente muchos chicos van a la escuela a comer. Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Yo creo que
de mi generación somos los últimos que tuvimos una muy buena escuela primaria. No así quizás una muy buena escuela secundaria. Yo en lo particular creo que sí, porque uno fue agarrando coletazos. La escuela primaria, por ahí, pero de nuestros padres era excelente. Y en la escuela primaria de nuestra manera era... La caligrafía que tienen los adultos más, o sea, nuestros padres, vos ves la caligrafía que tienen, que por ahí todo eso se ha perdido, y ahí vemos los chicos que escriben unos jeroglíficos que no lo entienden ni los farmacéuticos. Por ahí claro. si me escuchan yo... No, bueno, pues pero viste que los farmacéuticos entienden cualquier cosa. Quiero contar algo, cuenta de esto si puedo 2 segunditos. Yo, por ejemplo, no fui a jardín de infantes. Mi mamá, hija de alemanes, súper estructurada, a una escuela alemana del Impenetrable, en el Chaco, con profesores alemanes. Y yo no fui a jardín de infantes, pero cuando entré a la escuela primaria sabía sumar, restar, porque mi hija me ponía... me tenía cortito. Y mi viejo tampoco terminó el primario, pero me decía, vos tenés que estudiar. Y ese era el mensaje. Y ahí creo que es donde tenemos que tratar de unirnos en la República Argentina y quizás tener un punto de unión. No sé, yo recordaba esto ayer, ¿no? Decía, en el 83 nos unió volver a la democracia. Anteriormente, desgraciadamente, nos unió una guerra, anteriormente quizás un mundial de fútbol. ¿Por qué hoy no nos puede unir la educación? Que ese sea el fin común de toda la República Argentina, para, digamos, que tengamos algo en común, por decirlo de una forma, los que estamos de un lado y del otro lado, los que estamos en el medio. Creo que ese es el mensaje que tenemos que llegar a tener. ¿Cómo ves? Justo ahora estamos hablando bien de educación, y bueno, ayer justo se viralizó un video de la maestra profesora, ¿no? Peleándose y retándole, hablándole de muy mala manera a un alumno, en vez de el presidente la defendió el día de hoy. No, por supuesto, pero sí es lo que quieren ellos. Eso habilitó el debate. Claro, entonces, porque vos podés divertir, podés estar en desacuerdo, tener distintas opiniones y demás, lo cual me parece perfecto, pero siempre dentro de un marco de respeto, de conducta, o sea, y sobre todo del docente, porque si un alumno falta el respeto, bueno, el docente tiene que ubicarlo y decirle, mirá, Walter, no me falte el respeto, digamos la clase con educación y demás. Pero que la docente sea quien impone, quien quiera adoctrinar de esa manera, los gritos, faltando el respeto, me parece algo totalmente desubicado. ¿Cómo lo ves vos y por qué crees si hemos llegado a eso, que ya lo veníamos viendo desde Perón, cuando decía Perón hay que salir a adoctrinar y que la escuela primaria es el mejor lugar para adoctrinar a los chicos, desde ahí para adelante, para cuando salgan a la vida laboral tengan el pensamiento justicialista, que eso es lo que decía Perón, y que está en todos los videos y lo habrán visto. Y que aún hoy lo seguimos viendo a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía tiene un resabio de los manuales que venían con Evita y con Perón. Claro, que decía, me parece bárbaro que la madre le enseñen a decir a sus hijos Perón antes que papá. Entonces, ya lo vemos venir, y ahora después, 70 años después, llegamos a esto. ¿Cómo lo ves? Por supuesto que lo veo pésimo desde varios lugares, ¿no? Creo que francamente venimos en una decadencia en la República Argentina. Yo cuando escucho a muchas personas que critican a los políticos, la política, y yo creo que tenemos un problema social más que político en la República Argentina. Y a cuenta de esto, obviamente, yo recuerdo, por decir esto, cuando antes de entrar a la democracia, yo estaba en el colegio secundario, en ese momento, una escuela técnica en Buenos Aires. ¿Y qué se hacía? No sé si otros lo vivieron, más o menos que tengan mi edad, si alguno sería interesante. Los profesores en ese momento decían, bueno, ¿quién quiere agruparse? Vamos a entrar en democracia. ¿Quién quiere agruparse en algún pensamiento político? Y expongan, ¿no? Nos hacían exponer. Uno agarraba el Partido Comunista, otro el Partido Peronista, otro el Partido Radical. Y todo el mundo debatía y daba sus ideas y demás, y el profesor escuchaba nada más. Esa fue la apertura que yo pude tener a la puerta de la democracia, ¿no? Más allá de lo que uno podía recibir en su familia. Y la verdad que yo me acuerdo de mis profesores, me acuerdo de mi maestro, y veo eso, y digo, esto es un disparate, esto es una aberración, esto es lapidario, digamos, que otros maestros vean a esa maestra, se deben querer morir. Es la verdad, es decir, ¿dónde llegamos? Y creo que esto es lo que hay que dar vuelta. Vos decís el peronismo, obviamente, yo soy de pensamiento radical. Creo que el golpe maestro en la Argentina para la decadencia lo dio Menem. Creo que Menem fue el golpe mortal que terminó con destruir las instituciones para que hoy ni siquiera tengamos la capacidad de poder pararnos frente a estos agravios. Creo que Menem
terminó de lapidar, ¿no? Hasta ese momento nosotros veníamos con cierto poder moral, cierto poder institucional que podía llegar a pararse frente a este avallazamiento, podríamos decirlo, ¿no? Creo que hoy carecemos de todas esas instituciones, están vacías, se han vaciado. Y bueno, es un trabajo duro y por eso insisto sobre el tema de educación, creo que hay que dar un mensaje de empatía a la sociedad, de poder unirnos en un punto para poder salir de esto, porque si yo digo la verdad con el corazón en la mano, si hay alguno de algún pensamiento político que le guste cómo procedió esta maestra, realmente que salga a decirlo, pero digamos que lo justifique, pero adelante de otros docentes, adelante de sus maestros, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces caemos en el fanatismo ideológico y defendemos lo indefendible por una cuestión ideológica. Bueno, entonces yo defiendo de que vos hagas algo mal porque el del otro partido también hizo algo mal. No, castiguemos a los dos, pero... En ese razonamiento quiero citar algo que generalmente nombra Martín Lustó, que es que este gobierno, este movimiento, lo que tiende es apoderarse del Estado. Digamos que no lo hacen por error. Todo lo que hacen es, digamos, es nuestro, es mío. Entonces el presidente se da el lujo de decirle al juez qué es lo que tiene que hacer para, por ejemplo, pagar su condena. Una cosa de locos. Y tienen todos los medios para difundirlo. La verdad que sí, es la tendencia a sentirse dueño del Estado. Son el Estado, ellos. Y bueno, y lo que ha puesto, como también cito otra palabra de Lustó, porque la he escuchado, digamos, lo que ha puesto esta pandemia es el mal estado del Estado que tenemos. Claro. Y bueno, creo que por ahí tenemos que hacer todos, ¿no? una revisión de conciencia y ver para qué lado queremos ir. Yendo al rol de consejero escolar, ¿has tenido oportunidad de visitar escuelas, ver cuál es la condición actual de los establecimientos? ¿Cuáles son los reclamos? Sabemos que venimos después de una pandemia de un año que podrían haberse hecho un montón de cosas para que la ciudad cuente con la infraestructura educativa suficiente, no se hizo nada. Recién cuando se reiniciaron las clases presenciales es como que se empezaron a hacer cosas. Sabemos que hay establecimientos que todavía les falta. ¿Cuál es la realidad? El planteo de la realidad, digamos, la realidad que hoy nos aborda es cómo reiniciar, fundamentalmente cómo reiniciar las clases presenciales. Porque esta pandemia, como bien es el nombre, desbordó a todos. Es decir, obviamente uno no puede recargar sobre los docentes, sobre algo que no estaban preparados para, demasiado trabajo hicieron para poder contener desde algún lugar a los chicos. Digamos, creo que lo más grave que pasa en este momento, hoy para mí, no es el estado de los edificios, sino el estado psicológico de los niños y adolescentes que han tenido que estar encerrados, limitados, sin poder socializar, que ni siquiera sabemos las consecuencias que esto va a tener. Porque esa es la verdad, no sabemos qué consecuencias va a tener. Entonces creo que lo más importante hoy es volver a recuperar esa sala con asistencia, con contacto, es decir, que los chicos puedan hablar de vuelta entre los chicos, que puedan comunicarse con sus profesores. Creo que por ahí pasa la primera urgencia, que no quiere decir que las demás sean menores, obviamente, porque bien lo decíamos y retrocedimos, muchos de los niños van a comer al colegio, y eso no es menor. ¿Estás de acuerdo con el pedido que están haciendo los padres para unificar las burbujas? Con esto quiero hacer una aclaración más, si tengo tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, no tiene que ver con la política, soy instructor de karate y tenemos una escuela con mi hijo mayor y aparte también tomo clases, ¿no? Y muchas veces, referido a esta actividad, me preguntaron en un principio si yo tenía los protocolos, cómo iba a ser y demás. Y yo decía, en las notas me decían que a mí me parecía una falta de respeto que yo como instructor tuviera que tener un protocolo cuando la ciencia es lo que a mí me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que no es que estar de acuerdo o no, yo creo que si los chicos sí tienen que volver a clases, eso es una fija. ¿Cómo tienen que volver a clases? Es la ciencia que nos tiene que decir cómo tienen que volver a clases. No hay otra forma. Lo demás, si no, estamos inventando. Yo no puedo inventar un protocolo para acá. Por supuesto que no. Yo puedo decir, sí, usemos esto, usemos lo otro. Ese es el desafío. Es ese. Yo soy consciente que los chicos tienen que volver a clase. Sí, mis hijos. Tengo un hijo que está terminando el secundario, el otro también. Y bueno, y van un día, uno va a una escuela privada, otro va a una escuela pública. Van una semana uno, una semana otro. Pero no solamente eso, sino que están. Yo
traté de tomar algunas medidas para que no se encuentren perdidos, porque esto primero iba a ser 15 días, después un mes, después un año. Y a veces parece que los chicos no prestaban atención, como el caso este que vos nombrabas de que pasó en Buenos Aires, ¿no? Y como que bueno, fue la pandemia, vos le dijiste quédate acá, no salgas, que esto, aquello. Pero los chicos prestan atención. Y después cuando se enteran de que estuvieron conmigo, como ahora todos los tuyos, encerrados, que no pudieron salir, y que de pronto nuestro presidente estaba de fiesta, y que ellos, por ejemplo, tienen un hermano mayor que no lo podían ver, así vivíamos en Necochea, igual no salíamos. No salíamos, está bien. Mi trabajo me permitía estar en mi lugar de trabajo, que eso fue una gran ventaja para mi familia y para mí. Pero otras personas no tuvieron esa oportunidad. Entonces, los chicos cuando ven eso, y yo no sé qué les pasa dentro de la cabeza. Rebeldía, enojo, y con justa razón. Pero tienen justa razón, dice que esto me vienen a decir a mí lo que tengo que hacer cuando ellos no lo hacen. O se nos cagan de risa en la cara. Y sí. Evidentemente se nos cagaban de risa en la cara. Vos no podías ir a visitar, los chicos no podían visitar a los abuelos, o sea, hubo millones de casos de gente que tuvo familia y no podían mostrar a sus hijos, al resto de la familia. Sí, o le mostraban, vos se veían las filmaciones que se lo mostraban por una ventana al nieto, y vos decís, no, porque tampoco quiero ir a saludar, que vaya a saludar al abuelo a ver si lo contagio, que eran los que más problemas supuestamente podían llegar a tener las personas mayores. Entonces era toda una cosa que... Y por otro lado, vos decís, están haciendo trencitos en la Quinta de Olivos. Claro, quiero hacer una salvedad sobre esto, porque aparte, los que cumplimos, lo hacíamos hasta con orgullo. Claro. Es decir, cuando uno, por ahí alguno hacía una selfie o subía, o esa gente que salía a tocar música al balcón decía, bueno, estoy colaborando, porque uno tenía la necesidad de generar esa situación para no angustiarse. Y después vos te enterás de esto, y la verdad que es una tomada de pelo, por decirlo de una forma muy sana, ¿no? Y realmente no sabemos cómo reaccionan y cómo le pesa eso a los chicos. Volviendo a lo que vos me decías, creo que lo más importante hoy es tener de la ciencia el dictamen de cómo volvemos a clases. Y después a volver a clases. Y después veremos cómo se soluciona el otro. Lo que pasa es que también se mete la política en el medio y sale... Y bueno, cuando de pronto tenemos un ministro de salud que de pronto termina siendo un candidato en plena crisis, entonces... hasta 2 minutos antes de la crisis del mundo, y después ya... Pero yo, por ejemplo, ayer me lo mostraba a mi hijo, ¿no? Decía, che, pa, ¿viste el video ese de que estaban los seguidores del Pata Medina? Y eran seguidores del Pata Medina peleándose por la boca, que salieron todos enmascarados con los chalecos de la policía, con todo, chaleco antibalas, todos con altas armas de guerra, no estaban con aire comprimido, diciendo si vamos a ir a matar a los jueces, a estos, si lo joden al Pata, ¿no? Y hablaban de un señor y después me decían, mirá papá, este señor, que era la otra rama de la UOCRA, estaba en un acto de gobierno al lado de Victoria Tolosa Paz y de Goyán. Entonces, la mafia son ellos. Se están peleando y con el que se pelean está al lado de quien va a ser candidato o es precandidato a diputado nacional. Y diputados provinciales o sea, Victoria Tolosa Paz, provincial, no nacional, son diputados nacionales y senadores provinciales. Y Goyán, o sea, están todos una cosa que vos decís, flaco. En el mismo lodo todos, como decía Tango. Claro, pero es así, o sea, las mafias son ellos. Y después te quieren venir a imponer respeto. Cuidate, quédate en tu casa. Entonces los chicos lo ven a todo eso. Hoy con las redes sociales no pueden esconder nada. ¿Entendés? Entonces los chicos que viven adentro de las redes sociales, están adentro, ven hasta lo que nosotros no vemos. Ven más que nosotros. Entonces los chicos, mi hijo decía, por favor, me quiero ir de acá, no quiero ver más estas cosas en Argentina en la televisión, me quiero ir del país. Entonces vos decís, bueno, ahí es donde nos tenemos que poner a pensar, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y después se jactan y quieren armar otras cosas contra el hambre, todas mentiras y mentiras y mentiras. Perdón. No, está bien. Está bien. Es parte de poder expresarse, así como está muy bien. Pero bueno, así que estamos acá con Walter Bravo, quien es precandidato a consejero escolar por la lista 3, Facundo Manes, Gonzalo Díez. Muy bien, así que bueno, un nuevo desafío entonces en tu carrera política. Sí, yo soy un convencido y me gusta
me gusta lo que se está dando en la Unión Cívica A Radical. ver si te dicen esto los docentes, porque muchas veces me ha pasado, seguramente a vos Juan también, cuando ha habido algunas cosas, Ian, ustedes por ahí que hablan con algún docente y eso, cuando queremos hacer alguna nota, ¿qué es lo que les piden, o qué es, vos vas a ser consejero escolar, si hablas con los docentes y demás, qué es lo que ellos piden? Porque muchas veces hemos visto a nosotros que hasta tienen miedo de hablar, ¿no es cierto? Y dicen, no nos dejan de arriba, boom, pa. Hemos visto a veces, siempre hay alguno que se anima, pero muchas veces hemos querido hacer algunas notas, que hemos querido preguntar algo y nos hemos encontrado con que el docente a veces tiene miedo de hablar por miedo que lo van a retar de jefatura. Casi lo mismo que hacerle nota a un policía, más o Claro, menos. claro, El mismo miedo. tienen el mismo miedo. O sea, te han comentado algo, quieren que eso cambie, yo- porque con- deberían poder expresarse sí. libremente. Con docentes que de hecho en la Unión Cívica Radical hay muchos, y muchos que tengo conocidos, maestras, es más, está Patricia Luciano con nosotros, que ella es jubilada, inspectora regional, y bueno, muchos coinciden en que en lo que es educativo hay que hacer una revisión de contenidos, ¿no? Hay que hacer una revisión de contenidos, los chicos tienen que estar... Hay adoctrinamiento en los libros. Bueno, los chicos hay que hacer una revisión de contenidos y tienen que estar muy bien formados en lo que es matemáticas, literatura y demás. Eso es fundamental. Y después, lo que pasa es que la realidad de los colegios es tan distante de cada uno a otro por el tema de lo que hablábamos anteriormente al principio, que antes podíamos ir todos de guardapolvo blanco a estudiar y todos ya habíamos desayunado, o por ahí no tan bien como uno como otro, pero no había esos problemas entonces la realidad es terrible. Vos en un colegio una realidad es una y en otro es totalmente diferente, pero si vamos en lo que es el contenido, tiene que haber una revisión, eso sí, es unánime en lo que se dice. Ahí un oyente nos está mandando, dice que ya cuando él era chico, en los años 50, los obligaban a cantar la marcha peronista y en las paredes estaban los carteles, las fotos de Perita y Evita y Perón. Sí, O sea, bueno, ya sí, esto sí. del adoctrinamiento sabemos de dónde viene, ¿no? De Sí. Perón, que era fanático y admiraba mucho a Mussolini y a todos los militares, ¿no? Sí. Pero bueno, Yo, la verdad que no sé si soy un afortunado, pero realmente, por suerte, fui a una escuela pública, la escuela número 29 de Gabriela Mistral, que estaba en Don Torcuato. Ahí hice toda mi escuela primaria y después hice las escuelas en una escuela técnica en el Talar, la Escuela General Manuel Sabio, y después cursé ingeniería en la tecnológica. Y realmente, por suerte, no sé si justo fue un periodo que tuve unos maestros y profesores inolvidables. Realmente inolvidable. ojalá se vuelvan a esas cosas. Creo que es a lo que tenemos que apuntar. El tener el docente, la admiración que uno le tenía cuando era chico y no a que los chicos muchas veces se le rían hoy al docente, no le tengan respeto o el docente no sepa poner el respeto. En el caso mío me acuerdo un día con una docente que los chicos se le reían porque vino con un problema de matemática. Y el resultado, los chicos le habían dado el resultado, 4. Y la docente decía, no, el resultado es 3. Y a todos los chicos le había dado 4. El resultado era 4. La docente lo tenía mal en el libro, en el cuadernillo de ella, que después me acuerdo que fue el padre de un alumno y se lo explicaba, y le decía, pero mire, el padre ingeniero le dice, mire, esto da así, pum, por esto, el teorema este, pum, pam, pim, tum, y da 4. No, por acá el libro... Pero está mal, le decía, y usted no lo revisa. Entonces, desde ese momento ya, pobrecita, la docente después al mes la cambiaron, porque no tenía autoridad ya para con los chicos, que le iban a enseñar si no sabía. Claro. Entonces, ojalá volvamos a esto que decís vos, que estás hoy hablando orgulloso de tus maestros. Totalmente, Ojalá, totalmente, sí. por ahí ya nuestros hijos, pero por ahí nuestros nietos que vuelvan a estar orgullosos de los maestros. Yo creo que igual hay muy buenos docentes, hay muy buenos docentes. Lo que pasa que esta decadencia nos atravesó a todos, ¿verdad? Ninguna institución quedó libre, ni las personas quedamos libres de la decadencia. Todos en cierta forma hemos perdido valores. Entonces, pero sí creo que hay una docencia excelente en la Argentina y la podemos potenciar. Claro. Bueno, gracias Walter por tu participación. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien.